Introducción. La alquimia mental y las fórmulas arcanas. El libro comienza introduciendo el concepto de alquimia mental, que se refiere a la transformación interna del individuo. Mientras que la alquimia tradicional buscaba convertir metales básicos en oro, la alquimia mental busca transformar los pensamientos y emociones negativos en energías positivas y productivas. Imagina que tu mente es como un laboratorio alquímico. En lugar de buscar transformar plomo en oro, transformas el miedo en confianza, el dolor en sabiduría y la duda en fe. Este proceso requiere una comprensión profunda de cómo funcionan los pensamientos y las emociones y cómo puedes manipularlas para mejorar tu vida. La fórmula arcana, según el libro, es un conjunto de principios universales que permiten al individuo dominar su mente y manifestar cambios concretos en su realidad exterior. La alquimia mental es el arte de aplicar estas fórmulas en la vida diaria para generar resultados tangibles. Capítulo 1. La mente como el caldo de cultivo del pensamiento. Este capítulo establece que nuestra mente es el terreno fértil donde se cultivan los pensamientos. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra realidad. Así como un agricultor cuida su suelo para asegurarse de que las plantas crezcan saludables, nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos para asegurar que nuestras experiencias de vida sean positivas y productivas. Imagina que te encuentras en un jardín. Si siembras semillas saludables, como pensamientos de prosperidad, confianza y felicidad, el jardín florece. Si, en cambio, plantas semillas de duda, resentimiento o miedo, tu jardín se llenará de malas hierbas que impiden el crecimiento de las flores. La fórmula arcana en este capítulo se centra en la importancia de cultivar pensamientos positivos de manera consciente y de eliminar los patrones de pensamiento negativos que pueden sabotear nuestro progreso. Capítulo 2. La ley de correspondencia y el principio de vibración. El segundo capítulo introduce dos principios clave: la ley de correspondencia y el principio de vibración. La ley de correspondencia establece que como es arriba, es abajo, lo que significa que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si queremos cambiar nuestras circunstancias externas, debemos primero cambiar nuestras creencias y actitudes internas. Imagina que tu vida es un espejo. Todo lo que ves en tu entorno es un reflejo de tu estado mental y emocional. Si experimentas caos o desorden en tu vida, es posible que tu mente esté en un estado de confusión o conflicto interno. Al reordenar tus pensamientos y emociones, puedes comenzar a ver cambios en tu entorno. El principio de vibración sostiene que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Nuestros pensamientos y emociones también vibran en diferentes frecuencias. Los pensamientos positivos, como la gratitud y el amor, vibran en frecuencias altas, mientras que las emociones negativas, como la ira y el miedo, vibran en frecuencias bajas. Imagina que sintonizas una estación de radio. Si deseas escuchar música agradable, necesitas ajustar tu frecuencia correctamente. Del mismo modo, para atraer experiencias positivas, debes sintonizar tu mente en frecuencias elevadas, como la alegría y la paz. La fórmula arcana en este capítulo nos enseña cómo elevar nuestras vibraciones mentales y emocionales para atraer circunstancias más deseables en nuestra vida. Capítulo 3. La transmutación mental. En este capítulo, el autor profundiza en el concepto de transmutación mental, que es el proceso alquímico de convertir pensamientos y emociones negativos en positivos. Esto es similar a la idea de la alquimia tradicional, donde los alquimistas intentaban transformar el plomo en oro. Imagina que tienes una emoción negativa, como el resentimiento. En lugar de dejar que ese resentimiento te consuma, aplicas la transmutación mental. Transformas el resentimiento en perdón y en lugar de perder energía, recuperas tu poder personal. Este proceso requiere una conciencia activa de nuestras emociones y pensamientos y la voluntad de cambiarlos. La fórmula arcana en este capítulo se enfoca en cómo identificar y transmutar pensamientos y emociones negativas antes de que causen daño. Capítulo 4. La fuerza del deseo y la voluntad. El cuarto capítulo explora el papel del deseo y la voluntad en la creación de nuestra realidad. El deseo es la chispa inicial que enciende el proceso creativo, mientras que la voluntad es la fuerza que nos impulsa a tomar acción para manifestar ese deseo. Imagina que deseas lograr una meta importante, como emprender un negocio o mejorar tu salud. El deseo te motiva, pero es la voluntad lo que te mantiene enfocado y persistente a pesar de los obstáculos. El autor destaca que el deseo por sí solo no es suficiente. Necesita estar acompañado de una voluntad firme y disciplinada para que se materialice en el mundo físico. La fórmula arcana en este capítulo enseña cómo fortalecer la voluntad y alinearla con nuestros deseos más profundos. Capítulo 5. El poder de la concentración. El siguiente capítulo trata sobre el poder de la concentración y su importancia para lograr resultados en la alquimia mental.
La concentración es la habilidad de enfocar nuestra atención en un solo punto o idea, sin distracciones. El autor compara la concentración con un rayo de sol amplificado por una lupa. Cuando la energía está enfocada, puede quemar cualquier obstáculo. Imagina que tu mente es como una lámpara. Si dispersas la luz, ilumina una gran área, pero no con suficiente intensidad. Si enfocas toda la luz en un solo punto, puedes generar un cambio poderoso en ese área específica. La fórmula arcana en este capítulo ofrece técnicas para mejorar la concentración, como la meditación y la visualización, y muestra cómo el enfoque constante en un objetivo puede llevar a su manifestación más rápida. Capítulo 6. La imaginación creativa. Este capítulo es uno de los más cruciales, ya que explora el concepto de imaginación creativa, el motor que impulsa la creación de nuevas realidades. El autor sostiene que todo lo que existe en el mundo físico fue primero concebido en la mente de alguien. La imaginación es el poder que transforma las ideas en cosas. Imagina que eres un escultor y la realidad es tu bloque de mármol. Con la imaginación puedes esculpir cualquier cosa que desees. Si puedes verlo con claridad en tu mente, puedes crearlo en el mundo físico. La fórmula arcana en este capítulo nos enseña cómo utilizar la imaginación de manera creativa y enfocada, con ejercicios prácticos para visualizar nuestros deseos y hacerlos realidad. Capítulo 7. La ley del ritmo y el equilibrio mental. En este capítulo se explora la ley del ritmo, que establece que todo en el universo tiene un flujo y reflujo, un ciclo de subida y bajada. Este principio es esencial para comprender que la vida tiene sus altibajos, y la clave para mantener el equilibrio es aprender a fluir con estos ciclos sin ser arrastrado por ellos. Imagina que estás navegando en un río. A veces, las aguas están tranquilas y en otras ocasiones, enfrentamos corrientes turbulentas. La clave para llegar a tu destino es mantener el equilibrio y no luchar contra la corriente, sino aprender a manejar el flujo de la vida. La fórmula arcana en este capítulo enseña cómo mantener el equilibrio mental, incluso en tiempos de adversidad, y cómo aprovechar los ciclos naturales de la vida para avanzar en nuestros objetivos. Capítulo 8. La palabra creadora. El último capítulo se centra en el poder de la palabra como una herramienta creativa. El autor explica que nuestras palabras tienen un poder vibracional que puede influir en nuestra realidad. Cuando hablamos, estamos emitiendo vibraciones que tienen el potencial de manifestar resultados. Imagina que tus palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no puedes retirarlas y siempre alcanzarán su objetivo. Si usas palabras positivas y poderosas, tus flechas alcanzarán metas constructivas. Si, en cambio, usas palabras negativas, podrías causar daño tanto a ti como a los demás. La fórmula arcana aquí nos enseña cómo ser conscientes de nuestras palabras y cómo utilizarlas de manera constructiva para atraer lo que deseamos en la vida. Conclusión. La maestría de la alquimia mental. En conclusión, las fórmulas arcanas o alquimia mental ofrece una guía completa para aquellos que desean dominar el arte de transformar sus pensamientos, emociones y palabras en herramientas poderosas para crear una realidad más deseada. Cada capítulo proporciona una pieza clave del rompecabezas, mostrando cómo la alquimia mental es un proceso continuo de auto-mejora y crecimiento. Imagina que has recorrido todo este viaje y has dominado cada fórmula. Ahora tienes en tus manos las herramientas necesarias para transformar tu vida desde el interior, usando los principios universales de la alquimia mental. Introducción. La alquimia mental y las fórmulas arcanas. El libro comienza introduciendo el concepto de alquimia mental, que se refiere a la transformación interna del individuo. Mientras que la alquimia tradicional buscaba convertir metales básicos en oro, la alquimia mental busca transformar los pensamientos y emociones negativos en energías positivas y productivas. Imagina que tu mente es como un laboratorio alquímico. En lugar de buscar transformar plomo en oro, transformas el miedo en confianza, el dolor en sabiduría y la duda en fe. Este proceso requiere una comprensión profunda de cómo funcionan los pensamientos y las emociones y cómo puedes manipularlas para mejorar tu vida. La fórmula arcana, según el libro, es un conjunto de principios universales que permiten al individuo dominar su mente y manifestar cambios concretos en su realidad exterior. La alquimia mental es el arte de aplicar estas fórmulas en la vida diaria para generar resultados tangibles. Capítulo 1. La mente como el caldo de cultivo del pensamiento. Este capítulo establece que nuestra mente es el terreno fértil donde se cultivan los pensamientos. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra realidad. Así como un agricultor cuida su suelo para asegurarse de que las plantas crezcan saludables, nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos para asegurar que nuestras experiencias de vida sean positivas y productivas. Imagina que te encuentras en un jardín. Si siembras semillas saludables, como pensamientos de prosperidad, confianza y felicidad, el jardín florece.
Si, en cambio, plantas semillas de duda, resentimiento o miedo, tu jardín se llenará de malas hierbas que impiden el crecimiento de las flores. La fórmula arcana en este capítulo se centra en la importancia de cultivar pensamientos positivos de manera consciente y de eliminar los patrones de pensamiento negativos que pueden sabotear nuestro progreso. Capítulo 2. La ley de correspondencia y el principio de vibración. El segundo capítulo introduce dos principios clave: la ley de correspondencia y el principio de vibración. La ley de correspondencia establece que como es arriba, es abajo, lo que significa que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si queremos cambiar nuestras circunstancias externas, debemos primero cambiar nuestras creencias y actitudes internas. Imagina que tu vida es un espejo. Todo lo que ves en tu entorno es un reflejo de tu estado mental y emocional. Si experimentas caos o desorden en tu vida, es posible que tu mente esté en un estado de confusión o conflicto interno. Al reordenar tus pensamientos y emociones, puedes comenzar a ver cambios en tu entorno. El principio de vibración sostiene que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Nuestros pensamientos y emociones también vibran en diferentes frecuencias. Los pensamientos positivos, como la gratitud y el amor, vibran en frecuencias altas, mientras que las emociones negativas, como la ira y el miedo, vibran en frecuencias bajas. Imagina que sintonizas una estación de radio. Si deseas escuchar música agradable, necesitas ajustar tu frecuencia correctamente. Del mismo modo, para atraer experiencias positivas, debes sintonizar tu mente en frecuencias elevadas, como la alegría y la paz. La fórmula arcana en este capítulo nos enseña cómo elevar nuestras vibraciones mentales y emocionales para atraer circunstancias más deseables en nuestra vida. Capítulo 3. La transmutación mental. En este capítulo, el autor profundiza en el concepto de transmutación mental, que es el proceso alquímico de convertir pensamientos y emociones negativos en positivos. Esto es similar a la idea de la alquimia tradicional, donde los alquimistas intentaban transformar el plomo en oro. Imagina que tienes una emoción negativa, como el resentimiento. En lugar de dejar que ese resentimiento te consuma, aplicas la transmutación mental. Transformas el resentimiento en perdón y en lugar de perder energía, recuperas tu poder personal. Este proceso requiere una conciencia activa de nuestras emociones y pensamientos y la voluntad de cambiarlos. La fórmula arcana en este capítulo se enfoca en cómo identificar y transmutar pensamientos y emociones negativas antes de que causen daño. Capítulo 4. La fuerza del deseo y la voluntad. El cuarto capítulo explora el papel del deseo y la voluntad en la creación de nuestra realidad. El deseo es la chispa inicial que enciende el proceso creativo, mientras que la voluntad es la fuerza que nos impulsa a tomar acción para manifestar ese deseo. Imagina que deseas lograr una meta importante, como emprender un negocio o mejorar tu salud. El deseo te motiva, pero es la voluntad lo que te mantiene enfocado y persistente a pesar de los obstáculos. El autor destaca que el deseo por sí solo no es suficiente. Necesita estar acompañado de una voluntad firme y disciplinada para que se materialice en el mundo físico. La fórmula arcana en este capítulo enseña cómo fortalecer la voluntad y alinearla con nuestros deseos más profundos. Capítulo 5. El poder de la concentración. El siguiente capítulo trata sobre el poder de la concentración y su importancia para lograr resultados en la alquimia mental. La concentración es la habilidad de enfocar nuestra atención en un solo punto o idea, sin distracciones. El autor compara la concentración con un rayo de sol amplificado por una lupa. Cuando la energía está enfocada, puede quemar cualquier obstáculo. Imagina que tu mente es como una lámpara. Si dispersas la luz, ilumina una gran área, pero no con suficiente intensidad. Si enfocas toda la luz en un solo punto, puedes generar un cambio poderoso en ese área específica. La fórmula arcana en este capítulo ofrece técnicas para mejorar la concentración, como la meditación y la visualización, y muestra cómo el enfoque constante en un objetivo puede llevar a su manifestación más rápida. Capítulo 6. La imaginación creativa. Este capítulo es uno de los más cruciales, ya que explora el concepto de imaginación creativa, el motor que impulsa la creación de nuevas realidades. El autor sostiene que todo lo que existe en el mundo físico fue primero concebido en la mente de alguien. La imaginación es el poder que transforma las ideas en cosas. Imagina que eres un escultor y la realidad es tu bloque de mármol. Con la imaginación puedes esculpir cualquier cosa que desees. Si puedes verlo con claridad en tu mente, puedes crearlo en el mundo físico. La fórmula arcana en este capítulo nos enseña cómo utilizar la imaginación de manera creativa y enfocada, con ejercicios prácticos para visualizar nuestros deseos y hacerlos realidad. Capítulo 7. La ley del ritmo y el equilibrio mental.
En este capítulo, se explora la ley del ritmo, que establece que todo en el universo tiene un flujo y reflujo, un ciclo de subida y bajada. Este principio es esencial para comprender que la vida tiene sus altibajos, y la clave para mantener el equilibrio es aprender a fluir con estos ciclos sin ser arrastrado por ellos. Imagina que estás navegando en un río. A veces, las aguas están tranquilas y en otras ocasiones, enfrentamos corrientes turbulentas. La clave para llegar a tu destino es mantener el equilibrio y no luchar contra la corriente, sino aprender a manejar el flujo de la vida. La fórmula arcana en este capítulo enseña cómo mantener el equilibrio mental, incluso en tiempos de adversidad, y cómo aprovechar los ciclos naturales de la vida para avanzar en nuestros objetivos. Capítulo 8. La palabra creadora. El último capítulo se centra en el poder de la palabra como una herramienta creativa. El autor explica que nuestras palabras tienen un poder vibracional que puede influir en nuestra realidad. Cuando hablamos, estamos emitiendo vibraciones que tienen el potencial de manifestar resultados. Imagina que tus palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no puedes retirarlas y siempre alcanzarán su objetivo. Si usas palabras positivas y poderosas, tus flechas alcanzarán metas constructivas. Si, en cambio, usas palabras negativas, podrías causar daño tanto a ti como a los demás. La fórmula arcana aquí nos enseña cómo ser conscientes de nuestras palabras y cómo utilizarlas de manera constructiva para atraer lo que deseamos en la vida. Conclusión. La maestría de la alquimia mental. En conclusión, las fórmulas arcanas o alquimia mental ofrece una guía completa para aquellos que desean dominar el arte de transformar sus pensamientos, emociones y palabras en herramientas poderosas para crear una realidad más deseada. Cada capítulo proporciona una pieza clave del rompecabezas, mostrando cómo la alquimia mental es un proceso continuo de auto-mejora y crecimiento. Imagina que has recorrido todo este viaje y has dominado cada fórmula. Ahora tienes en tus manos las herramientas necesarias para transformar tu vida desde el interior, usando los principios universales de la alquimia mental.